Listo, entonces ahora sí, nada, bienvenidos a los que estamos aquí hoy conectados. Vamos a hablar acerca de algo que es muy, muy importante y que siempre debemos tener muy en cuenta, porque es algo que a veces pasamos por desapercibidos y realmente esto aplica para cualquier estrategia que nosotros estemos operando. No importa si estamos operando Smart Money, si estamos operando el método de inducción, si estamos operando chartismo. Realmente no importa la metodología o la estrategia que nosotros estemos usando. Tampoco importa el nivel de experiencia que nosotros estemos llevando con lo que es nuestro trading, pero sí es importante mencionar ciertas cosas y el objetivo de esta sesión es poder aprender a sistematizar lo que yo hago con respecto a mi operativa. Entonces, tenemos lo que son las estrategias rentables para tu trading. Y cuando hablamos de estrategias, no me voy a referir tanto a un método para determinar entradas, sino a estrategias que me van a permitir a mí sistematizar lo que yo estoy haciendo. Y eso es de lo más importante y es lo que va a hacer que mi operativa o mi forma de hacer trading sea diferente y yo empiece a ver resultados. Entonces, es importante que nosotros podamos entender lo que son los cuatro superpoderes que tiene cada trader. A veces no nos damos cuenta y nuestro enfoque siempre está en el superpoder número uno, que es la estrategia. Y a veces nos cegamos mucho a que realmente esto es lo único que a mí me hace falta para poder ser rentable. Pero no es así. La verdad, detrás de una estrategia hay muchas más cosas y a veces yo puedo tener la mejor información, puedo tener la mejor estrategia y aún así no tener resultados. Pero cuando yo adquiero estos cuatro superpoderes, es cuando yo empiezo a ver resultados, es cuando yo empiezo a modificar y hacer ajustes de lo que es mi estrategia y de lo que es mi mentalidad como trader. Entonces, es importante entender con el primer superpoder, que es el análisis, y cuando hablamos de análisis, nos vamos a referir a lo que es la estrategia, es decir, algo que a mí me permita entender la dirección más probable que tiene el precio. ¿Por qué digo más probable? Porque nunca nosotros vamos a tener en cuenta lo que es la dirección a un 100%. Siempre vamos a tener una probabilidad del 50% de que el precio baje o del 50% de que el precio suba. Pero cuando nosotros a esto le añadimos una estrategia, esa probabilidad del 50% va a aumentar a un 70, a un 80%, a un 60%, pero nunca un 100%. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo más necesario que nosotros debemos tener en cuenta con respecto a ya poder trabajar con una estrategia? Lo más importante que nosotros vamos a observar es que esa estrategia que yo estoy aplicando, yo necesito tener seis pilares fundamentales, porque como explicaba al principio, no solo basa con tener una metodología de entrar, una forma de entrar. No basta con eso, sino yo necesito empezar a darle prioridad a estas seis cosas que yo voy a mencionar en este momento. Lo primero es determinar un activo. ¿Con qué activo yo voy a perfeccionar y voy a dominar mi estrategia? Yo siempre voy a recomendar que se enfoquen en un solo activo y que ese activo se vuelvan los mejores. En mi caso, yo lo hago con el euro dólar y no, pero con ningún otro activo más. Entonces sí es muy importante que ustedes puedan definir, ok, voy a trabajar con el euro dólar o con el AUD USD o con el US 30 o con el oro, pero que se enfoquen solo en un activo. Eso es una de las cosas más importantes que vamos a empezar a añadir a nuestra estrategia o a nuestro plan de trading. Lo segundo es que nosotros vamos a escoger una sesión de operativa. Tenemos tres sesiones. Tenemos la sesión de Asia, tenemos la sesión de Londres
y tenemos la sesión de Nueva York. De esas tres sesiones, ¿en cuál yo me voy a enfocar? ¿Cuál sesión se adapta más a mi estilo de vida? Es muy importante que cuando nosotros escojamos una sesión, siempre tengamos el tiempo suficiente para estar presentes en esa sesión de operativa. Entonces, en mi caso, yo lo hago con la sesión de Nueva York. ¿Listo? ¿Y qué es lo tercero que vamos a tener en cuenta? De esa sesión que nosotros escogimos, vamos a escoger una jornada de operativa. Esa jornada de operativa me va a poder a mí determinar los modelos de entrada o las entradas que yo escojo en el mercado. ¿Y qué es lo más importante? Ser muy disciplinado con esa jornada en la cual yo elijo operar. Entonces, por ejemplo, la sesión de Nueva York viene desde las 7 de la mañana casi hasta las 2 3 de la tarde. Esto hablando en hora de Colombia, pero yo no voy a estar determinando entradas en todas esas horas en las cuales está dando la sesión de Nueva York. Yo voy a escoger unas horas específicas donde realmente haya volumen de mercado y me pueda a mí determinar las entradas. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta que cuando nosotros escogemos una sesión, vamos a tener en cuenta esa jornada en específico para operar. En mi caso, yo lo hago de 7 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana y a veces soy un poco más flexible y espero hasta máximo las 9 de la mañana. Eso quiere decir que en ese espacio de tiempo yo estoy terminando entradas. Y ya después de ahí, ya realmente no me interesa qué hace el precio, no me interesa nada de eso, sino me enfoco en esas 2, 3 horas y listo, no hay nada más que hacer. Ahora, es importante también que nosotros podamos definir las temporalidades. ¿Cuáles son las temporalidades que yo voy a estar trabajando siempre? Eso es una de las cosas más importantes también. Yo no puedo estar trabajando en todas las temporalidades que tiene el gráfico, porque tenemos temporalidades anuales, semanales, diarias, H4, H1, M15, M5, M3, M1. Y realmente si yo empiezo a usar todas esas temporalidades, simplemente voy a crear confusión en mi cabeza y eso va a hacer que yo esté pensando en una compra, pero luego se me viene la idea de estar también vendiendo y entonces ahí es cuando me bloqueo. Entonces lo importante es nosotros poder definir unas temporalidades y entender para qué yo voy a usar X temporalidad, cuál es el objetivo de usar esa temporalidad. Entonces es muy importante que nosotros siempre definamos esa temporalidad. En mi caso, yo lo hago con tres temporalidades: temporalidad diaria, temporalidad de M15 y temporalidad de M1. No necesitamos más temporalidades. Con tres temporalidades es suficiente. Pero ¿qué debo entender? Que no solo es saber cuáles son las temporalidades con las que yo voy a trabajar, sino es entender para qué me sirve el gráfico diario, para qué me sirve el gráfico de M15 y para qué me sirve el gráfico de M1. Entonces, es importante que nosotros tengamos una temporalidad para definir la estructura general que tiene el precio. Eso es muy importante. Y para esto, nosotros vamos a tener en cuenta en dónde estamos ubicados, qué está haciendo el precio en una temporalidad mayor. Eso es muy importante, que siempre vamos a irnos desde el gráfico mayor hasta el gráfico menor. Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, del gráfico mayor, yo voy a entender la estructura general. Ahorita ya voy a dar un ejemplo. De esa estructura general, nosotros vamos a tener estructuras externas y vamos a tener estructuras internas.
Y debo aprender a leer esas estructuras, porque con base a la lectura de la estructura externa y la estructura interna del gráfico diario, es que yo logro entender la estructura general que tiene el precio y eso me va a ayudar a entender la dirección que yo puedo tener en temporalidades más bajas. En el caso de M15 yo voy a entender que M15 lo uso para identificar los escenarios. Ahí. M15 lo uso para identificar los escenarios dependiendo de la dirección que me dio el gráfico diario, que ya les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan muy bien. Es decir, que yo voy a estar operando a nivel de M15 dentro de mi jornada, porque recuerden, esto que yo les estoy explicando es para hacerlo justamente en la sesión de Nueva York, en el horario en el cual yo elegí operar, sea de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana, o también yo lo puedo hacer de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana. Es muy importante que esto lo hagan en alguna sesión en la cual se estén basando. Entonces, a nivel de M15, yo necesito entender, ok, para el día de hoy voy a estar operando un impulso o para el día de hoy quizás yo esté operando un retroceso de M15. Eso es importante, esa pregunta. Y entendiendo lo que yo voy a hacer, porque M15 me ayuda a entender si voy a comprar o si voy a vender. Eso es lo que me ayuda a M15. Y me baso en la dirección de la estructura diaria. Ahora, ya sabiendo si yo voy a comprar o si yo voy a vender el activo, yo necesito entender cuáles son los modelos de entrada que me voy a basar para identificar esa compra. Y eso ya lo hago en la temporalidad de M1, modelo de entrada. Entonces vean que es importante que ustedes sepan para qué están usando cada temporalidad y hacerlo desde los gráficos más altos hasta llegar a un gráfico menor, una temporalidad menor. Y siempre lo vamos a hacer de esta forma. Nunca podemos irnos, por ejemplo, directamente a M1 sin antes ver M15 o irnos directamente a M15 sin antes ver el gráfico diario. Todo comienza desde el gráfico diario hacia abajo y entender por qué uso el gráfico diario, por qué uso el gráfico de M15 y por qué estoy usando el gráfico de M1. Entonces, muy importante. Ahora, vamos a hacer aquí como una especie de rompecabezas. ¿Listo? Eso es fundamental. Que ustedes vean el gráfico como si esto fuera un rompecabezas. Entonces vamos a asumir que nosotros estamos en el gráfico diario y en el gráfico diario tenemos la siguiente estructura. Así, empezamos a observar eso. Un order flow alcista. Eso es lo que vemos en el gráfico diario. Entonces, cuando yo identifico el order flow que tiene el gráfico diario, esa va a ser la estructura externa. Entonces yo empiezo a marcar los fractales. Higher high, trazo mi línea horizontal, observo una ruptura con cuerpo, desde dónde viene el precio y hasta dónde llega el precio. Y repito este proceso hasta llegar al fractal más actual. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir esos pasos que acabo de decir y me va a ayudar a identificar mi último rango operativo a nivel diario. Entonces, yo entiendo que mi último rango es alcista. Entonces, esta es la estructura externa que tiene el precio. Pero dentro de la estructura externa yo voy a tener una estructura interna. Entonces recuerden bien, las estructuras internas es todo lo que está dentro de un fractal externo.
Entonces, para yo poder observar qué hay por dentro de ese fractal, necesito validar el rango con los pasos que acabo de decir. Vamos a suponer que ahora empezamos a observar el gráfico en la temporalidad diaria y observamos que él me está creando un retroceso. Ahí lo vemos. Estamos observando un retroceso. ¿Listo? El gráfico diario. ¿Qué ocurre? Que ese retroceso es un momentum que tiene el precio, es un momentum bajista. Y ese momentum bajista tiene una estructura y es la estructura interna. Entonces, esa estructura interna está compuesta por impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Esto por qué es tan importante? Porque me va a ayudar a entender qué yo estaría buscando en el gráfico de M15. Y entonces yo puedo marcar esa estructura interna. ¿Cómo la marcaría? Tal cual como marqué esta estructura alcista externa. Entonces, en este caso, como yo tengo un momentum bajista, lo que yo hago es determinar un lower low, trazo mi línea horizontal, entiendo desde dónde viene el precio hasta dónde llega. Y esto lo repito nuevamente hasta llegar al fractal más actual a nivel interno. Entonces tenemos de aquí y tenemos hasta acá. Y yo debo preguntarme, ok, de la estructura interna, el precio, ¿qué me está desarrollando? Entonces tenemos un impulso y tenemos un retroceso. Esto de la estructura interna. Esta es la información que nosotros nos llevamos para el gráfico de M15. ¿Y por qué es importante? Porque automáticamente yo sé cómo va a estar M15. Entonces, si a nivel externo, recuerden la información, nunca se pueden olvidar de la información. A nivel externo tenemos un order flow alcista. Tenemos que el precio hizo un impulso y está desarrollando un retroceso a nivel externo, donde ese retroceso quizás pueda llegar a un extremo. Bien, ahora, de ese retroceso, yo tengo que observar la estructura interna, que es lo que vemos acá, y marcar esa estructura interna para entender qué estoy operando, qué es lo que yo voy a buscar en una temporalidad menor. Entonces, si yo sé que el precio hizo su impulso y está generando su retroceso, pues yo entiendo que M15 debe estar alcista. ¿Por qué? Porque está desarrollando el retroceso de este fractal bajista interno. Entonces, probablemente en este extremo que tenemos acá, yo pueda observar que M15 pueda estar haciendo esto, una estructura bajista, y luego puedo observar cómo el precio me genera una transición de mercado. Y empiezo a ver lo siguiente. Ahí. Esto es lo que yo voy a interpretar a nivel de M15. Esto que nosotros vemos acá. Y esto simplemente es este pedacito del gráfico diario. Pero entonces yo tengo que marcar también la estructura de M15. ¿Y cómo la marco? Con los mismos pasos que acabo de hacer. Entonces tengo un lower low, trazo una línea horizontal desde donde viene el precio y hasta dónde llega. Y lo hago hasta llegar al fractal más actual o al último fractal bajista que el precio me crea para identificar ese cambio de estructura, que es el que vemos acá. Tenemos un short. Y entonces hago lo mismo. Como ya tras esta línea horizontal, observo el quiebre con cuerpo, desde donde viene el precio y hasta donde llega el precio. Y lo repito, hasta donde hasta ahora sí llegar al fractal más actual. Entonces, lo mismo, higher high, trazo mi línea, observo una ruptura con cuerpo de vela, desde donde viene el precio y hasta donde llega el precio. ¿Listo? Importante.
Y entonces aquí yo ya me doy cuenta exactamente qué es lo que yo quiero hacer, si quiero comprar o quiero vender. Entonces, en este caso específico, yo tengo un extremo y quizás yo tengo un decisional por acá abajo. Y justamente estoy en la sesión de Nueva York de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana. Y me doy cuenta de que el precio ya hizo un fractal y que probablemente esté haciendo un retroceso con el objetivo de llegar a alguno de estos dos puntos de interés. Entonces, yo sé que justamente en esa sesión yo quiero buscar una venta. ¿Por qué? Porque quiero operar el retroceso. Entonces, como ya sé que quiero vender, lo que yo voy a hacer a nivel de M1 es identificar un modelo de entrada que me permita ejecutar esa venta, que me permita tomar esa decisión. Porque a pesar de que yo entiendo qué va a ser el precio, yo no puedo ejecutar porque sí. Yo tengo que ser sistemático. Recuerden que el objetivo es que ustedes se vuelvan sistemáticos, como robots. Entonces yo sé que en este último apartado que tengo aquí a nivel de M1, pues ya me bajo al gráfico de M1, yo voy a encontrar un order flow alcista que luego pasó a ser bajista. Ahí está. Entonces, vuelvo y marco la estructura a nivel de M1, tal cual como lo hice en el gráfico diario, como lo hice en el gráfico de M15. Vuelvo y la marco. Y vean cómo es de fácil determinar la dirección del precio en una sesión de operativa, sea Nueva York, sea Londres, sea Asia, no la recomiendo, pero vean cómo es de fácil determinar la dirección solo con estructura de mercado, solo con lectura del precio, sin indicadores, sin nada de eso, simplemente pura estructura de mercado. Entonces yo entiendo que por aquí está el decisional y el extremo quizás le falta más, está más abajo. Yo ya sé que quiero vender. Entonces yo tengo aquí mi sesión de operativa. Aquí está. Entonces aquí es donde ustedes van a aplicar una fórmula que yo la enseño mucho y va a estar en la academia y es esperar que suceda X para hacer Y. Esa es la fórmula, esa fórmula es mágica. Esperar, voy a ponerla acá, ya notenla, esperar que suceda X para hacer Y. Y esperar que suceda X es esperar el modelo de entrada. Entonces, pueda que yo, por ejemplo, me base en entrar en extremos de los fractales de M1, ¿sí? Pero para yo operar en un extremo de un fractal de M1, ¿qué es lo que yo tengo que esperar? Que se forme un fractal bajista. Y ese puede ser mi modelo de entrada. Y entonces mi entrada va aquí en ese extremo para poder ejecutar. Entonces, ¿qué sería Y? Ejecutar esa venta. ¿Cuál es mi modelo? Que el precio me forme un fractal bajista, tomo su extremo y que quizás me deje liquidez previa a él. Eso puede ser un modelo de entrada que ustedes pueden estar usando y ejecuto mi venta ahí. Entonces, si eso sucedió, pongo mi venta. Pero si eso no sucede, no pongo mi venta. Por ejemplo, otro modelo de entrada puede ser, ok, mira, me está formando una línea de tendencia. Entonces voy a entrar en el tercer toque que justamente me reaccione en un extremo de un fractal. Si eso sucede, voy a ejecutar una venta con la dirección que ya me dio la zona de M15, que es este decisional. ¿Cuál es esa dirección? Bajista. Y entonces, si eso sucede, entonces yo puedo programar una venta
y que el precio genere su movimiento bajista. Importante eso. Entonces vean cómo nosotros podemos determinar modelos de entrada dependiendo de lo que está haciendo el precio. Yo tengo también mis modelos de entrada, que son los que usan a nivel de M1. Ahora, vamos a suponer que el precio ya llegó al decisional y empezamos a ver cómo empieza a subir. Empezamos a ver esa reacción en esa zona de M15. Entonces, nuevamente, ya habiendo hecho este análisis diario, luego entiendo M15 y ahí sí yo me puedo bajar a la temporalidad de M1. Entonces, en este caso, ¿yo qué puedo tener en cuenta? Ah, ok, mira, el precio ya hizo un impulso, ya hizo un retroceso, ya llegó a un punto de interés. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que me haga un higher high. Entonces, vean que M15 ya me dijo que tenía que comprar. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en M1? Esperar que suceda X para hacer Y. Entonces ahí es donde yo tengo que sistematizar mis modelos. Es decir, definir un escenario ideal que me permita tomar la decisión de comprar. Yo no puedo comprar porque sí. Entonces pueda que el precio, pum, llega por aquí a la zona, ahí, y comienza a subir. Y entonces yo puedo definir que para yo entrar, espero la confirmación en esa zona de M15 e ingreso una compra. Y solo entrar de esa manera. Solo entrar de esa manera, no necesito buscar más formas de entrar. Si esto sucede, es decir, si el precio llega a la zona, me genera un cambio dentro de la zona a nivel de M1, yo siempre voy a coger el extremo y ahí voy a poner mi entrada para continuar ese movimiento alcista. O por ejemplo, no, pongo una línea de tendencia, porque opero con líneas de tendencia, y cuando el precio me genera un tercer toque, y al mismo tiempo reaccione en un decisional o en un extremo de un fractal anterior, voy a ejecutar una compra. Y eso sucede, lo hago porque ya entiendo que el precio puede generar un higher high. Y entonces yo ahí me puedo llevar una ganancia. Pero no siempre va a pasar. Es decir, a pesar de que yo ya haya testeado mis modelos, a pesar de que yo ya sé cómo entrar al mercado, no siempre me va a llevar una ganancia. Entonces, eso es otra de las cosas que vamos a tener en cuenta. Los resultados. Entonces, yo puedo tener un take profit, puedo tener un stop loss, puedo tener un break even o simplemente que la orden no se me active. Esos son los cuatro resultados que yo puedo tener dentro de mi sesión de operativa. Independientemente del resultado, yo tengo que aceptarlo. Siempre. Si yo toqué un stop loss por probabilidad, no porque fui indisciplinado e incumplí mi plan de trading. Si yo toqué un take profit por probabilidad, no por suerte. Eso es importante, que el resultado que ustedes tengan sea basado en una probabilidad y no porque tuvieron suerte o tuvieron mala suerte. Porque, ¿qué ocurre con eso? Que nunca vamos a tener resultados, nunca vamos a ver nada. Entonces, siempre tener en cuenta que independientemente del resultado que el precio me dé, yo me conformo con que cumplí mi plan de trading. Eso es lo más importante, con que entendí la dirección, tuve una probabilidad de hacia dónde el precio podía ir y apliqué un modelo de entrada en una temporalidad menor, que en este caso es M1. Entonces, esto es lo más importante que quiero que entiendan. ¿Para qué yo uso cada temporalidad? ¿Listo? Entonces, esto muy claro para que lo tengamos presente. Ahora, un ratio. ¿Cuál es el ratio que yo voy a definir? Yo siempre tengo que tener un ratio y que sea un ratio fijo, no variable. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo uso siempre 1.5. Todo el tiempo 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Yo no estoy buscando un día 1.8, otro día un 1.10.
otro día un 1,7. Ahora, ¿qué significa esto? Que lo que yo arriesgo lo gano 5 veces. O sea, si mi ratio, mi riesgo-beneficio es 1 a 5, eso significa que lo que yo arriesgo lo gano 5 veces o 6 veces o 7 veces, pero que siempre sea fijo. Entonces, eso es lo más importante porque eso le da magia. Esa es la magia de esto, que ya lo vamos a ver. Y es lo que nosotros vemos en las posiciones. Entonces, en mi caso, yo siempre, si yo tengo una operación, busco que me dé un 1 a 5 todos los días. 1 a 5, 1 a 5, todo el tiempo. Esto es, siempre es importante. Nunca estén variándolo. ¿Por qué? Porque después ustedes pueden tener el siguiente caso. Ah, no, ayer toqué un 1 a 5. Y entonces ya el siguiente día yo puedo tener un 1 a 8 o un 1 a 10. Y resulta que el precio viene, activa la orden, ya está por aquí en el 1 a 5 y luego pum, se devuelve todo. Y puedo salir o en break-even o en pérdida, pero no estoy sumando y la idea es sumar a la cuenta. Entonces no hay que buscar la perfección, no hay que buscar todo eso, simplemente hay que ser muy sistemáticos. Y para que ustedes sean sistemáticos en el trading, tienen que hacer algo siempre, sin cambiarlo, sin modificarlo, sin alterarlo. Todo el tiempo haciendo algo igual. Eso es importante. Por eso, yo les puedo recomendar que se enfoquen en buscar solo 1 a 5 trades que les den 1 a 5. ¿Y cómo lo hacen? Como lo acabo de definir, a un gráfico diario, luego me va al gráfico de M15 y luego me va al gráfico de M1. Así, tal cual. ¿Listo? Y los modelos de entrada, que es el PAS, que es lo sexto. Es decir, yo tengo que definir un modelo de entrada que me permita a mí operar un retroceso de M15 y un modelo de entrada que me permita a mí operar un impulso de M15. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe suceder para yo vender si el precio está generando un retroceso en una estructura alcista de M15? ¿O qué debe suceder para yo comprar si el precio está desarrollando un impulso en una estructura alcista de M15? Que es la fórmula que yo les acabo de decir por acá. Esperar que suceda X para hacer Y. Importante. ¿Listo? Entonces siempre definan un modelo para operar los retrocesos y un modelo para operar los impulsos. ¿Listo? Entonces yo siempre tengo un modelo para operar un retroceso y también tengo un modelo para operar un impulso, la continuación de este order flow. Y eso me permite a mí tener una ventaja estadística. ¿Listo? Que es justamente el segundo superpoder de todo trader, la ventaja estadística. Pues vean cómo aquí vamos conectando todo lo que les acabo de decir y la idea es que lo tengan en cuenta. La ventaja estadística simplemente es repetir todo el tiempo algo. Por eso yo acabo de decir, ¿qué debe suceder para yo comprar o qué debe suceder para yo vender? Siempre. Lo acabo de explicar. Entonces, ¿qué debe suceder para yo comprar durante un impulso? ¿O qué debe suceder para yo vender durante un retroceso? Y ser muy estrictos con estas reglas o con esta premisa. Si yo ya entiendo qué voy a hacer, comprar o vender, entonces ahora me toca es esperar que se forme el modelo de entrada. Y eso es operar con una ventaja estadística. Es como un ejemplo, los casinos. Los casinos tienen una ventaja estadística frente a los jugadores. Van a haber momentos donde los jugadores ganan, pero no quiere decir que el casino esté cambiando su estrategia, simplemente porque ganaron. Ellos siguen trabajando con la misma estrategia porque eso les va a permitir tener una ventaja estadística y tener una rentabilidad. Y eso pasa con el trading, que debemos tener una ventaja estadística y esa ventaja estadística es lo que yo hago todo el tiempo. Entonces, en este caso, lo que yo acabo de mencionar, todos los días me voy a diario, me voy a M15 y me voy a M1. Y en M1 busco un modelo de entrada
máximo los dos, y lo repito todos los días, sin apego al resultado. Si es take profit, si es stop loss, es stop loss, pero nunca cambio eso, siempre lo hago de la misma forma. ¿Bien? Entonces, esto es importante. Ventaja estadística. Esto es clave. Nunca lo olviden. Si ustedes quieren tener una rentabilidad, siempre piensen en una ventaja estadística. Hacerse la pregunta, ¿cuál es mi ventaja estadística? Siempre, ténganla muy en cuenta. Cuando ya tengo mi estrategia, cuando ya tengo mis modelos de entrada y entiendo mi ventaja estadística, yo tengo que hacer que eso sea rentable para mí. ¿Cómo yo hago que eso sea rentable para mí? Con la gestión del capital. ¿Cómo yo gestiono lo que yo aprendo, lo que yo aplico en el gráfico? Eso es muy importante. Entonces, lo tenemos en cuatro pasos. El primer paso para yo poder gestionar mi estrategia es definir mi win rate. Entonces, cuando yo ya tengo una estrategia, yo necesito saber por cada 10 operaciones cuántas estoy ganando. Estoy ganando 7, estoy ganando 4, estoy ganando 3. Eso es lo más importante. Entonces, si de 10 operaciones yo estoy ganando solo 3 o 4, mi win rate es de un 30 a un 40%. ¿Y para qué es importante conocer los números? Para entender más mis pérdidas, porque si yo no conozco mis números, no voy a entender mis pérdidas. Entonces, eso es muy importante. El paso número dos es definir los riesgos, es decir, cuánto voy a arriesgar por operación, cuánto voy a arriesgar por día, cuánto voy a arriesgar por semana y cuánto voy a arriesgar por mes. Lo tercero es definir el riesgo-beneficio. Eso es muy importante, lo que yo ahorita les estaba hablando. El riesgo-beneficio simplemente es por cada trade o por cada 1% que yo arriesgo, cuánto gano. ¿Qué les hablaba? 1 a 5. Entonces, lo que yo arriesgo lo voy a ganar cinco veces, pero siempre hacerlo de la misma forma. Y ya les voy a explicar porque esto es mágico, porque esto no es el santo grial, pero lo que les va a hacer rentable y se van a dar cuenta del por qué. Y lo número cuatro es administrar la cuenta con alguna plantilla, ¿sí? Una plantilla de Excel y tener el control de las operaciones que estamos ejecutando, porque no solo vas a tenerlas en el MetaTrader, sino realmente ir apuntando y anotando todo eso que yo estoy operando. Entonces, ¿cuál es la magia de esto? Es de estos cuatro pasos. Vamos a vernos por acá y se van a dar cuenta que independientemente de la estrategia que uno tenga, uno puede ser rentable con cualquier estrategia, siempre y cuando uno entienda los números. Por ejemplo, mi win rate, no, mi win rate es de un 30%, es decir, de cada 10 operaciones solo gano 3 y pierdo 7. ¿Sí? Entonces muchos pensarían que, uy, no, muy malo, 7 pérdidas. Y muchos se podrían frustrar con este resultado, de que siempre que opero, estoy ganando solo 3 veces y estoy perdiendo 7 veces, es decir, pierdo más de lo que gano y me puedo asustar. Pero ¿qué ocurre? Que luego yo defino mi porcentaje por trade. Entonces yo defino que voy a arriesgar el 1% por operación. Listo, lo defino. Es decir, cada vez que yo voy a ejecutar una compra o una venta, yo voy a arriesgar el 1%. De ahí nomás. Yo nunca les voy a recomendar que operen más del 1%. Siempre manténgase en entre un 0,45 a un 1%. Pero eso es lo que yo siempre recomiendo. Un 1% por operación, lo máximo. Listo, bien. Entonces vean cómo ya vamos entendiendo los números. Ya sé cuál es mi win rate. ¿Cómo lo definen? Haciendo backtesting o en su propia experiencia, decir, ok, en este mes me voy a enfocar en operar 10 veces, porque no necesitan operar 20, 30 veces en un mes. Pueden operar 10 veces y esas 10 veces se van a dar cuenta
cuántas están ganando y cuántas están perdiendo. Y que es lo más importante, que lo hagan con las mismas reglas, con el mismo modelo de entrada. 10 veces operando de la misma forma, no cambiando. ¿Por qué? Porque ahí va a ser todo un revuelto. Hablo de 10 veces operando de la misma forma. ¿Listo? Luego, definen riesgo por operación. Listo, bien, 1%. Ahora, ¿qué es lo que explicaba ahorita? ¿Cuál es mi risk reward? Es decir, el riesgo-beneficio. ¿Cuál es el que yo les expliqué? El 1 a 5. 1 a 5. Listo, ya tengo definido esto. Ahora que los números hagan la magia, porque se van a dar cuenta de que yo puedo perder más veces de las que gano, ¿cierto? Pero solo entendiendo esto tan simple y tan básico, yo puedo hacer que cualquier estrategia sea rentable. ¿Por qué? Vamos a hacer las sumas y las restas. Perdí 7 veces. Eso quiere decir que mi cuenta la llevé a un -7%. ¿Por qué? Porque por cada operación perdí el 1%, pero gané 3 veces. Y por cada vez que yo ganaba, ganaba el 5%. Es decir, 5 veces lo que arriesgaba. Automáticamente yo aquí generé un 15% de mi cuenta con las tres que gané. Y si hacemos aquí la operación, eso me lleva a que yo hice un 8% de rentabilidad. ¿Ve? Perdiendo más de las que gano, logré hacer un 8% de mi capital. Si opero a 0,50, logré hacer un 4% de mi capital. ¿Sí? Y ahora, ¿qué ocurre? Que esto puede variar. Entonces nosotros tenemos el mes. Tenemos que la primera semana ejecuté y perdí. Luego en esa misma semana volví a ejecutar otro trade y volví a perder. Y luego volví a ejecutar otro trade y volví a perder. Ya van 3 pérdidas en esa semana. Probablemente ya no opere más. Y esa semana, para mí, será una semana negativa. Listo, no pasa nada porque entiendo mis números. Entonces, cuando ustedes entienden los números, ustedes tienen que decir, ok, esas 3 veces que perdí es lo normal que yo pierdo en el mercado. Luego va la siguiente semana y yo puedo, boom, ganar. Y luego, boom, perder y volver a perder. Pero ¿qué ocurre? Que yo tuve 2 días negativos, pero no significó que mi semana fuera negativa. ¿Por qué? Porque yo aquí sé que hice un 2%. Entonces vamos a hacer aquí. La primera semana -3% negativo. La segunda semana +2% positivo. Y vamos con la tercera semana. Entonces la tercera semana puede ocurrir lo mismo. Por aquí ya haya perdido, por acá. Luego volví a perder y listo. Digo, listo, ya me voy a quedar quieto, voy a esperar la siguiente semana. O simplemente voy a ejecutar un siguiente trade y lo gané. Y llega la siguiente semana y boom, tengo otro trade ganador. Y entonces nuevamente empiezo a hacer los cálculos. Esta semana volví a tener un 2% positivo. La cuarta semana un 5% positivo. Y si hacemos lo mismo, si aquí hacemos la suma y la resta, pues vamos a tener como resultado un 8% arriba de mi cuenta. Y entonces siempre yo digo, una semana negativa no quiere decir que mi mes sea negativo.
Un día negativo no quiere decir que mi semana sea negativa. ¿Listo? Eso es lo que esa mentalidad es la que va a hacer que ustedes tengan resultados. No la estrategia tanto, sino la forma en cómo ustedes están ejecutando y pensando frente a los números. Entonces, siempre la clave va a ser los números. ¿Listo? Entonces, aquí les demostré cómo con simplemente entender los números, yo puedo ser rentable con cualquier estrategia y lo complementamos, ¿sí? Entonces, de ese paso 4 cada resultado que yo tengo en un día lo registro en un Excel. Entonces, día uno menos $100, día 2 menos 100, día 3 menos 100, semana 2 día uno más 5, es decir, digamos más $500, una cuenta de 10.000. Porque recuerden que lo ideal es que podamos apalancarnos de empresas de fondeo con capitales ya sea de 10.000, de 25.000, de 50.000, de $100.000. Pero esa es la idea, que todo esto nosotros lo apliquemos para empresas de fondeo. Porque, por ejemplo, una cuenta de $100, ese 8% equivale a $8 nomás. Pero si nosotros tenemos una cuenta de 10.000, ya son $800 haciendo lo mismo. Entonces, a la final, lo único que cambia es el balance, no cambia nada más. Y si lo aplicamos a una cuenta de 50.000, son $4.000. A una cuenta de 100.000 son $8.000. A una cuenta de 200K son $16.000. Entonces vean cómo esto tan simple hace que ustedes puedan cambiar su vida. ¿Listo? Entonces siempre ténganlo muy en cuenta, muy en cuenta. Y esto nos lleva al paso o al superpoder número 4, que es la psicología de trading. Y es cómo trabaja nuestra mente cuando hacemos trading y cómo trabajan nuestras emociones. Esa es una de las cosas más importantes. Cómo yo gestiono mis emociones y qué son las emociones más fuertes. El miedo y la euforia. Entonces el miedo me puede llevar a mí a no ejecutar operaciones porque me acordé que ayer perdí. Y eso, ese miedo que yo ya cargo, se manifiesta en el presente y hace que yo no ejecute un trade y ese trade sea ganador. Entonces me dejé llevar del miedo. Y ese miedo me llevó a la desconfianza. Entonces vean cómo estas dos emociones pueden llevar a muchas cosas. La euforia, la euforia igual. No, ayer gané, hoy también voy a ganar y entonces ejecuto trade y ejecuto otro y le meto más lotaje y quiero ganar más. Y por sobreapalancarme, terminé perdiendo porque justamente no la gané y se me fue a stop loss. Y terminé perdiendo un 20-30% de mi cuenta por dejarme llevar de la euforia. Y la euforia genera que yo pueda sobreapalancarme o sobreoperar. Pero, ¿por qué ocurren estas dos emociones? Muy fácil, por falta de conocimiento o falta de experiencia. Listo, por alguna de esas dos cosas es que yo tengo emociones. Falta de conocimiento o falta de experiencia. Cuando yo no tengo mucho conocimiento, voy a tener miedo, ¿sí? En ocasiones voy a tener euforia porque estoy ganando. Como no tengo el conocimiento, que es normal, me va a llevar a tomar acciones. Entonces, una emoción me lleva a tomar una acción. Y cuando nuestras acciones son basadas en emociones, probablemente terminemos arrepentidos, ¿sí? Entonces, yo necesito o tener más conocimiento sobre lo que estoy haciendo o tener más experiencia. Y la experiencia, ¿cómo la obtengo? A través del backtesting. Es una muy buena forma de obtener experiencia, ¿sí? Con el backtesting yo puedo mirar mis modelos de entrada, definir una estrategia. Entonces eso es muy importante, el backtesting. Cuando ya tiene una estrategia y ya tiene un modelo de entrada, ya tiene una ventaja estadística, full backtesting todo el tiempo. Listo, y se van a dar cuenta cómo ustedes empiezan a cambiar esas emociones, porque ya no son emociones, sino ya son decisiones
que son basadas en algo racional, en algo lógico. ¿Listo? Y cuando eso pasa, me lleva a tener una mentalidad. Cuando yo trabajo esto, me lleva a tener una mentalidad. Y mi mentalidad debe ser de una actitud ganadora. Es decir, si yo pierdo, no pasa nada. Como mi actitud es ganadora y yo sé que mañana va a ser diferente y voy a ganar. Y si volví a perder al siguiente día, mi actitud siempre tiene que ser inquebrantable. Actitud ganadora todo el tiempo. Pero para que yo tenga una actitud ganadora todo el tiempo, yo tengo que tener hábitos, ¿sí? Entonces vean que ya hablamos de la parte estadística, de la ventaja, de la mentalidad con respecto a los números, que es lo más importante. Ahora estamos hablando de otro tipo de mentalidad y es nuestro desarrollo como trader, los hábitos. ¿Cuáles son hábitos? Son tres hábitos que yo siempre recomiendo: la lectura, meditar y el deporte. Entonces, ¿qué es lo que yo leo todos los días? ¿Sí? Eso es muy importante. Y no solo lo que leo, sino qué me ayuda a mí para yo aplicarlo en el trading, ¿sí? Y cuando leemos necesitamos o desarrollamos la concentración. Y cuando ustedes están en un gráfico necesitan estar muy concentrados. Y con la lectura ustedes desarrollan esa concentración y la aplican. La información que leen en los libros también les ayuda a tener actitud ganadora, a tener disciplina, ¿sí? La meditación. La meditación me ayuda a relajarme, a tener una mentalidad más clara, a tener una imagen visual sobre cómo yo me veo de aquí a 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y trabajar desde el presente para que eso se manifieste. Yo tengo que tener una imagen mental clara de lo que yo quiero hacer de aquí a 5, 4 años, pero ¿qué estoy haciendo en el presente para que eso se manifieste? Entonces la meditación nos ayuda bastante a eso, nos ayuda a cortar el cortisol, porque el trading genera estrés también, puede llegar a ser estresante. Con la meditación logramos bajar todos esos niveles de cortisol. El deporte, cualquier tipo de ejercicio que ustedes puedan hacer, ya sea salir a trotar 10 minutos, pero eso también corta el cortisol, les ayuda a nivel físico, pero también a nivel mental, a estar más activos. Y en el trading necesitamos estar activos, tomar decisiones rápidas, no ser lentos. Y a través del deporte podemos experimentar y desarrollar esa velocidad con la que yo tomo decisiones. Y en eso, en toda esta experiencia, voy a pasar por un proceso. En ese proceso que yo estoy pasando, yo tengo que hacer un journal, es decir, tener una carpeta o tener un archivo donde yo esté tomando pantallazos de lo que ejecuto, un antes y un después, un antes y un después, cada día. Ese journal me va a ayudar a mí a entender cómo me va mejor operando a mí. Si cuando vendo me va mejor que cuando vendo, o si me va mejor con este modelo que con este modelo. Eso es muy importante del journal, que ustedes saben y definen con qué les va mejor y fortalecen eso. Y aparte un diario de errores. Eso también es importante. Errores a nivel técnico y a nivel psicológico. Entonces a nivel técnico puede ser, no, sabes, estoy fallando en la dirección del precio. Entonces yo anoto en mi diario, fallo en la dirección del precio. Entonces hago un backtesting sobre dirección. O puedo escribir, estoy fallando en las zonas de entrada. Entonces mi backtesting va a ser solo en zonas de entrada. A nivel psicológico, ¿no? Hoy con el euro dólar, ejecuté un trade que a la final terminé cerrando y vi cómo llegó al take profit. Entonces puedo definir que tuve desconfianza y miedo de mí mismo y lo anoto, lo escribo. Y cada vez que escribimos nuestros errores, cada vez nuestra mente es más consciente y los va dejando de hacer, porque no los podemos dejar de la noche a la mañana, sino con el tiempo, pero anotándolo, siendo conscientes, porque a veces cometemos errores de forma inconsciente. Entonces, cuando yo logro aplicar todo esto en mi vida, yo empiezo a tener disciplina, que la disciplina es el puente entre las acciones y los resultados. Esa es la disciplina.
¿listo? El puente, lo que me lleva a los resultados y lo que me lleva al éxito. Entonces siempre es importante que ustedes tengan en cuenta que yo desarrollo disciplina cuando yo empiezo a tener hábitos, cuando empiezo a tener una mentalidad, cuando controlo mis emociones, cuando entiendo mi proceso y hago lo que sé que tengo que hacer, es cuando yo empiezo a tener disciplina y es cuando empiezo a ver resultados. Por eso es muy importante que nosotros nos comportemos como la persona que queremos llegar a ser, ¿sí? Convencer a la mente de que ya los resultados están. Eso es muy importante. Todo el tiempo convencerla. Si no la convencemos, no nos va a generar acciones, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo. Comportarnos como la persona que queremos llegar a ser. Entonces, si me visualizo como un trader rentable, con resultados. Entonces, ¿yo qué empiezo a hacer? Yo empiezo a actuar como ese trader rentable, como si ya los resultados estuvieran. Y es de lo más importante. Bien, entonces yo sé que si ustedes pueden aplicar todo esto que yo hablé el día de hoy, van a llegar a otro nivel. Si se enfocan en el paso a paso que acabo de mencionar, van a estar ahí. Y todo esto, pues, es una forma en la que yo aquí di como un resumen realmente de todo lo que debemos tener en cuenta. Pero aquí en nuestra plataforma, sobefx.com, van a encontrar realmente todo, desde lo más básico hasta lo más avanzado, y todo va a estar en módulos. Módulo básico, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6, y cada módulo va a hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, en el módulo 2 solo va a estar en la construcción de la estrategia, que es pura estructura de mercado. En el módulo 3 vamos a hablar de todo lo que es Smart Money, puntos de interés, liquidez de mercado, zonas de oferta, zonas de demanda. En el módulo 4 vamos a hablar de lo que son el teorema de inducción de liquidez, es decir, las manipulaciones. Todo se va a estar ahí en ese lado, manipulaciones, trampas de mercado, horas exactas en las que yo defino una entrada, luego la gestión del capital, la psicología, el plan de trading. ¿Y qué es importante? Pues los beneficios. Los beneficios. Lo primero es que el acceso a la plataforma va a ser de por vida. O sea, que tenga acceso a la plataforma siempre va a estar ahí con la información. Todo el tiempo va a tener material actualizado y el acceso siempre es de por vida. Luego, el segundo beneficio son los grupos VIP de Telegram, que son sesiones de análisis en vivo y clases grupales para reforzar todos los conceptos que están dentro de la plataforma. Esto es muy importante porque aparte de que tienen la información, van a ver cómo se aplica esa información en un mercado real, en tiempo real, ¿sí? Ya ese servicio tiene una duración de 3 meses. Esa parte de la plataforma, en la plataforma van a entrar y van a tener acceso también a esto durante 3 meses. Ya luego se hace una renovación de la membresía para seguir en los grupos. Luego tenemos nuestro canal de señales y proyecciones, donde yo voy a estar enviando señales con el euro dólar todo el tiempo, cada mañana, ¿sí? Entonces siempre se envía entrada, stop loss, take profit. Y otra cosa adicional es mi acompañamiento y el acompañamiento que vamos a tener en la plataforma, que es 24/7. No solo va a estar conmigo, sino con otro mentor que vamos a tener ahí. Y siempre va a estar todo lo que necesiten, preguntas, feedback, todo va a estar a la mano para que ustedes estén ahí. Las herramientas, van a ver las clases que son las pregrabadas, que ya están en la plataforma, plantillas en Word y Excel, donde está el plan de trading, donde van a anotar los que son los resultados, la gestión del capital, van a tener PDF, los modelos de entrada, que son los modelos de entrada que son los que yo solo estoy operando en Nueva York o en Londres, también se pueden usar, pero ahí van a estar todos los modelos de entrada en un PDF. Vamos a tener clases grabadas de sesiones en vivo, que simplemente es lo que vemos en las sesiones de análisis y en las grupales, todo está grabado y ustedes se pueden repetir. Si se la pierden, hay que
la clase grabada. Y la plataforma para hacer backtesting, que en este caso vamos a usar FX Replay. Yo les voy a enseñar cómo crear una cuenta y cómo tener unos días gratis para que no tengan que pagar. Ahora, todo esto tiene un precio de $599, todos los servicios completos, pero tenemos un precio de lanzamiento, que es el día de hoy que se está lanzando la plataforma de $325, es el precio que va a estar por unos días. Ya ese precio después nuevamente vuelve a subir. Ahora, ¿qué es importante que vamos a tener aquí en cuenta? Un regalo, simplemente porque se quedaron hasta el final de la sesión. Vamos a tener un cupón. Por 3 días va a estar disponible. Y ese cupón es un descuento de $40 más al precio inicial y simplemente va a quedar en $285. ¿Cuál es ese cupón? Este que vemos acá, lanzamiento de FX. ¿Listo? Estas son mis redes sociales para que las tengan ahí en cuenta. Cualquier cosa me puedan escribir, lo que necesiten. También tengo mi canal de YouTube. Hay mucha información ahí, mucha información que es gratis. Y mi canal en Telegram donde yo estoy subiendo los resultados de mis operaciones. Ahora, esta es la plataforma. Simplemente nos vamos a sobetfx.com. Le damos a entrar, ver contenido. Ahí se va a abrir pues toda la parte de la página inicial, los precios, las preguntas. Tenemos los testimonios de todos los estudiantes que han entrado, el método que nosotros tenemos. Aquí tenemos el otro mentor, estoy yo, una parte como una biografía, más testimonios por acá. Hay un plazo de garantía, 7 días, es decir, si en 7 días yo siento que esto no me sirvió, esto no es lo que yo busco, se devuelve el dinero. ¿Listo? Entonces ese es el plazo de garantía de los 7 días. Y acá simplemente vamos a tener en cuenta que una vez yo creo mi usuario, vamos a tener en el correo nos va a llegar todos los datos, cómo entrar, simplemente ponemos los datos de la cuenta. Vamos a poner aquí este usuario, vamos a poner aquí la contraseña y nos vamos a dar cuenta cómo ya es por dentro lo que es la plataforma. Listo, se van a dar cuenta de lo fácil y lo intuitivo que es todo esto. Pues vamos a poner la contraseña. Listo, ya. Entonces, una vez ingresamos, volvemos aquí a esta parte y ya nos vamos aquí, área de miembros. Y una vez vamos al área de miembros, pues ya simplemente nos vamos a encontrar con lo que es todos los módulos que vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué es importante? Aquí nos vamos a la parte de inicio, productos, perdón, y vamos a darle aquí. Y acá simplemente pues ya vamos a encontrar desde el módulo más básico, aquí está módulo básico, construcción de estrategia, que es módulo 2 módulo 3 y cada módulo. Y tenemos casi 38 videos. Vean aquí, vamos al módulo básico. Esto es lo más básico, que es Forex, que es un broker, aplicación, spree, temporalidades, estados del mercado, métodos de trading, tipos de órdenes. Bueno, aquí está todo. Luego, aquí ya en el módulo 2 ya encontramos ya lo que es introducción a la estrategia, validación de fractal y rango operativo, lógica tendencial, objetivos bancarios, estructuras internas, externas, modelos de entrada, dirección del precio y entendiendo cómo vamos a usar las temporalidades y los cambios de estructura. Luego aquí en el módulo 3 ya tenemos zonas de oferta, de demanda, bueno, tenemos creación de liquidez, introducción, o sea, está todo completo realmente. Todo lo que es la estrategia, tenemos la parte de la gestión del capital, cómo determinar el porcentaje de ganancia, gestión basada en capital. Luego aquí tenemos lo que es la psicología, lo que es la mente del trader, el desarrollo del trader, cuáles son las técnicas que usamos y nuestro plan de trading. Eso es lo que vamos a tener en cuenta con lo que es la plataforma y pues digamos que esto les va midiendo
a medida que van viendo las clases, pues van aumentando aquí el porcentaje hasta que llegan a un 100% y pues hay un certificado al final que pues lo van a tener como honor de que terminaron todo el curso. Y ahora que es importante que vamos a tener aquí en cuenta, tenemos aquí lo que son los links y en esos links pues, están el Instagram de Zoe, mi Instagram, el Instagram del otro mentor y aquí en la comunidad de Telegram. Simplemente aquí nos unimos y nos va a llevar a un grupo donde a partir de ese grupo vamos a ir al grupo de señales y al grupo de clases grupales. Por aquí está. Entonces simplemente lo que hacemos es unirnos, canal de señales y canal de clases grupales. Nos unimos y listo. Y ahí ya pues va a empezar todo el proceso, lo que les explicaba, cualquier duda, pregunta, todo va a estar, yo voy a estar ahí pendiente. La comunicación va a ser por WhatsApp o va a ser por Telegram, como a cualquiera le quede muy cómodo. Entonces, bueno, realmente esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido bastante. Espero que les haya podido aportar valor y lo más importante es la educación que ustedes tengan con respecto a la metodología o al trading que ustedes estén haciendo. Eso es lo más importante. Entonces, simplemente cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, aquí voy a dejar mis redes, como ahorita lo expliqué, y el link. Simplemente lo que tienen que hacer es entrar a www.sobec.com y ahí van a encontrar todo. ¿Listo? Igual yo voy a estar publicando ahí en mis redes la página para que la puedan visualizar, puedan ver todo. Y nada, realmente ha sido todo un gusto estar hoy con ustedes. Espero que hayan aprendido bastante y nada, nos vemos en una próxima sesión. Chao, chao.